Es a través de RSO y estoy en comunicación con Facundo Jaime, con quien vamos a hablar un poco sobre un tema que tanto nos ocupa, tanto nos preocupa, que tiene que ver con esto de cómo nos manejamos, cómo actuamos cuando estamos en la calle, la circulación por las banquinas, las infracciones más frecuentes que los conductores realmente ni siquiera admiten. ¿Qué tal, Facundo? Un gusto, buen día. Un gusto, buen día. Bueno, Facundo, esto es realmente, pasa no solamente cuando hay un fin de semana largo, no solamente cuando nos vamos de vacaciones, que todos estamos apurados, parece que quisiéramos llegar inmediatamente a las vacaciones, sino pasa constantemente. Cometemos un montón de infracciones realmente frecuentes y a diario. Sí, lamentablemente es así. También tenemos que entender que en época de veraneo por ahí faltas que son propiamente cometibles, digamos, en rutas o en vías de alta velocidad. Es cierto que cuando hay un tránsito denso, por ahí la adhesión a lo que dice la norma y el cumplimiento de la misma no es óptimo. Claro. Y ustedes tienen un lugar de observación. A ver, contanos qué es Secaitra. Muy bien, Secaitra es una cámara de empresas que ya funciona acá en la República Argentina hace 24 años. Secaitra es una cámara, como bien decía, que reúne a pequeñas y medianas empresas. En su gran mayoría son productoras de software vial. También tenemos mucha infraestructura, se encargan de la señalética, de cierta obviamente tecnología para la constatación de infracciones. Y esta cámara ha decidido conformar hace 5 años el Observatorio Vial, del cual soy vocero y director, y en este observatorio lo que hacemos es mes a mes sacamos estudios que justamente lo que tratan de hacer es primero indagar sobre el comportamiento de la gente, luego sobre el conocimiento de las normas, y así tratar de sacar alguna conclusión, y en caso de que algún radio escucha nos esté escuchando, poder también llamarlo a la reflexión y que haga una especie de autoevaluación sobre su comportamiento, porque también recordemos que la conducción, lamentablemente, mucho más de lo que nos gustaría, es una actividad automática de la cual nos subimos todas las mañanas al auto y muchas veces perdemos el norte de cuál es el comportamiento correcto o no, porque obviamente nos vamos haciendo de vicios que hay que tratar de ir purgando, y la manera de hacerlo no es otra que charlarlo, que tratar de indagar un poco y poniendo sobre la mesa la problemática, luego hacer una pequeña autoevaluación a ver cómo es nuestro comportamiento. Ustedes hicieron una encuesta, ¿no?, con respecto al tema de la utilización de las banquinas. ¿Y qué resultado tuvieron? Bien, el 78%, es decir, prácticamente 8 de cada 10 argentinos, manifestó no ser usuario habitual de la banquina. Bien. Pero como bien te decía recién en la introducción, sí, nosotros tratamos de ir un poquito más y también indagamos sobre el conocimiento de la norma, es decir, preguntamos en qué casos la Ley Nacional de Tránsito preveía la autorización del uso de la banquina. Y acá nos dimos cuenta que ese 8 de cada 10 que nos respondió que no utilizaba la banquina, no siempre no la utilizaba por conocer la norma. Es decir, que por ahí sabían que era una conducta que no estaba del todo sujeta a la norma, pero no tenían el conocimiento suficiente, porque solo 6 de cada 10 nos respondió correctamente que las banquinas son utilizables por vehículos particulares solo de forma excepcional y fuerza mayor para la detención, y en caso de fuerzas de seguridad, fuerzas de seguridad, sí, policía, bomberos y ambulancias, también podrán utilizar la banquina como vía de escape, además de por detenciones ocasionales. Déjame decirte también, que en el caso de los particulares, la detención debe estar correctamente señalizada, es decir, debo colocar la baliza unos metros antes del vehículo, y el conductor, si debe descender del mismo, debe hacerlo con el chaleco refractario para hacerse bien visible al resto del tránsito. Claro, esto es muy importante. Algo que muchas veces no se ve y no se hace. Es un gran... A ver, es increíble la cantidad de cosas, de errores que cometemos en el tránsito diario, ¿no? Que puede costar la vida de un tercero o la de uno mismo, ¿no? Esa es la clave. A ver, a nosotros nos pasa que muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de alguna conducta, vamos a la cuestión de este mes que nos ocupa, que es la banquina. Mucha de la gente a la cual consultamos, vemos que puede considerar que no es una conducta del todo que genere un peligro. Es decir, saben que transgrede la norma,
pero no están del todo conscientes del peligro potencial que se genera. ¿Por qué? Porque por ahí si hablamos de la circulación en banquina en un día soleado, cuando el tránsito no es cuando el tránsito es fluido, cuando tenemos buena visibilidad y cuando, como bien te decía, quien se detiene en la banquina señaliza bien la detención, eso es una cosa. Ahora, si la visibilidad no es buena, si el día es nublado, si se hace presente la neblina, si lamentablemente quien se detuvo no era un sedán 4 puertas que señalizó bien la detención y era un camión doble acoplado que se acostó al costado del camino. Si yo utilizo la banquina como un carril más de sobrepaso, muy probablemente, si me topo con esta situación que recién describía, lamentablemente el camión doble acoplado me voy a dar cuenta que está detenido muy cerca de la colisión, entonces es muy poco el espectro de acción que tiene el conductor para poder evitar ese siniestro. Entonces acá hay que tratar de siempre representarnos en la peor situación posible, no la óptima, porque en la óptima difícilmente protagonizamos un siniestro. Los siniestros justamente vienen cuando se hacen, a mí me gusta hablar de tormenta perfecta, porque un solo factor quizá no me hace la diferencia, pero cuando se suman todos estos factores, la baja visibilidad, claro, el tránsito, que sea un camión, es decir, ahí es donde la complejidad del hecho empieza a ganar protagonismo. Claro, Facundo, realmente es así y nosotros que hablamos constantemente con bomberos voluntarios, que son los que asisten inmediatamente a la enorme cantidad de accidentes que tenemos acá, porque acá tenemos la Ruta 6, que lamentablemente tiene muchísimos accidentes, siempre me hablan de errores humanos más que mecánicos, o sea, accidentes que eran evitables, ¿me entiende? Eso es realmente... Sí, has dado en el centro de la cuestión. Acá hay que tratar de llamar a la conciencia del conductor, porque, a ver, lamentablemente, y digo lamentablemente porque el factor humano tiende a generar más siniestros que el error mecánico, como bien decís. Entonces, de alguna forma, el foco de la cuestión versa sobre la actitud y sobre la conducta del conductor. Claro. Entonces, acá es donde empieza a jugar un papel protagónico que todos hagamos una autoevaluación, porque cuando pensamos que circular por la banquina no genera peligro, no es que solo no genera peligro para terceros. Nosotros también podemos ir con nuestra familia en el habitáculo y protagonizar un siniestro en donde se vea involucrada nuestra propia familia. Entonces, esto es algo que segurísimo nadie quiere. Y hay que tratar de, insisto, generar una conciencia vial lo suficientemente abarcativa para entender que debemos cuidarnos entre todos, porque no es otro el objetivo cuando nos subimos al auto que llegar a destinos sanos y salvos. Entonces tenemos que velar también porque los terceros lleguen sanos y salvos, ¿no? Es así. Vi que también han hecho algo sobre las bocinas y la utilización de las mismas, que también la gente desconoce bastante. Exacto. Esto es un poco lo que venimos hablando. La bocina... ¿por qué tiene un rol protagónico y por qué es interesante que los conductores sepan en qué caso se debe utilizar? Porque la conducción y la convivencia vial en general, es decir, si somos peatones también, no tiene que ver con otra cosa que con la comunicación, con la empatía. Nosotros cuando realizamos un cambio de carril, cuando realizamos un giro en una esquina, si no lo señalizamos, si no comunicamos bien eso, podemos generar una situación de riesgo. Entonces, claro, la bocina no es otra cosa que una herramienta que nos da la ley de tránsito y el vehículo para comunicarnos. Lo que hay que tener claro es en qué caso podemos utilizarla, porque si la usamos indiscriminadamente y nos comunicamos mal, es como que el idioma no es el mismo, entonces podemos generar una confusión y esa confusión generar también una maniobra que ponga en peligro a propios y extraños. Claro. También déjame aclarar, porque fue tu pregunta inicial, sí, perdón, que la bocina solo está permitida utilizar en casos en los que necesitamos como conductores anunciar una maniobra que de no anunciarla podría generar un siniestro. Claro. Entonces acá desconectemos la idea de que la bocina sirve para apurar al vehículo que tengo cuando abre el verde en el semáforo y no comienza su marcha. Es increíble, pero para eso sí la usamos y nos afirmamos a la bocina y lo único que produce son peleas, discusiones y todo ese tipo de cosas que hace que el tránsito después se transforme en violento. La verdad que me quedaría toda la mañana charlando con Facundo porque sabe un montón y tienen una precisión enorme con el observatorio, pero nos vamos a seguir comunicando, porque vienen muy bien todas estas charlas, porque todos los días algo nos pasa, en las grandes y en las pequeñas ciudades. Sin duda, el agradecimiento por mi parte, por este espacio. Entiendo que estos lugares comunes para poder utilizar
y hablar de la seguridad vial y del comportamiento que tenemos todos, no hace otra cosa que mejorarnos, hacernos mejor día a día, poder autoevaluarnos un poco más y así tratar de dejar una seguridad vial mejor para nuestras generaciones futuras, que es a donde hay que apuntar. Tenemos que tratar de cambiar la idiosincrasia argentina y empezar a ser mucho más empáticos y entender que el único dígito que nos va a satisfacer a todos sea cuando alcancemos el 0 de víctimas fatales en nuestro país. Tiene razón. Dígame, ¿hay alguna página, algún lugar donde podamos tener mayor información? Sí, www.secaitra.org.ar. Ahí podrán encontrar tanto el relevamiento, el informe que hemos hecho este mes con respecto a banquinas y bocinas, como los otros 5 años de estudios que hemos realizado. Ya tenemos más de 50 estudios de esta naturaleza, podrán observar todos en la página de internet. Bueno, muchas gracias, muy amable, que tenga un buen día y nos vamos a seguir comunicando porque esto viene muy bien. Muchas gracias. A ustedes, adiós. Buen día.